Bendiciones y bienvenidos a su canal de revelación con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Vamos a ver este pensamiento de la palabra que denomino ataques de hechicería en el último tiempo. Y vamos a iniciar leyendo en Apocalipsis, el libro de la Revelación, capítulo 18, versículo 1, donde dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Primeramente tenemos que entender que dice esta porción, nos da algo bien importante que en ocasiones no hemos visto, que dice ha caído. La voz potente que clamó dice ha caído. Quiere decir que su estado original no era caído. Por eso dice ha caído y se ha convertido. Es decir, que antes no era esta tampoco su naturaleza principal. Se convirtió en algo que no era. Cayó de la posición que tenía. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿de qué posición cayó? ¿Y por qué se convirtió en una habitación de demonios? Es decir, antes, ¿qué tipo de habitación era? Y antes que hubiera caído, ¿qué posición tenía este lugar del que está hablando? Pues el último versículo de capítulo 18 de Apocalipsis nos da una respuesta muy importante, nos arroja una luz para que nosotros sepamos qué fue o qué era lo que había antes. Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces nos enseña este versículo que antes de que hubiese caído, antes de que se convirtiera en una habitación de demonios, antes había profetas en ese lugar, antes había santos en ese lugar. Por eso dice que ahora se encontró sangre de profetas y de los santos, de tal manera que nos enseña que ese lugar era un lugar de un mover de Dios, de un mover del Espíritu, de un mover de los profetas y de los santos, pero ahora fueron hallados muertos. Ahora solo se encontraba la sangre. Sabe que el enemigo en el último tiempo, porque recuerde que estamos hablando del libro de la Revelación, del tiempo final, estamos hablando también de la hechicería, por eso se llama así el tema, los ataques de la hechicería en el último tiempo. Y ahorita vamos a ver el contexto de este capítulo 18, por lo cual se llama de esta manera. Entonces nosotros vemos que cayó. Es decir, que ese no era su estado original, se convirtió en una habitación de algo que antes no había. Pero por eso nos dice aquí en el capítulo 24 que ahora solo se hallaba la sangre de los profetas y de los santos, que ahora estaban muertos, habían sido muertos. De tal manera que obviamente antes de que hubiera caído, de que se hubiera convertido en algo negativo, era un lugar donde había un fluir de Dios, era un portal del cielo, era un lugar donde se movía la presencia de Dios. Y por eso vemos esa palabra, ¿verdad? Que hasta hoy en día muchos de los estudiosos no han podido descifrar, hablando desde la perspectiva hebrea, pero sabemos que tiene un vínculo muy cercano a un lugar donde es un portal
donde Dios se manifiesta. Entonces, fíjese qué tremendo, que antes había profetas, había santos, pero ahora estaban muertos. Y en el último tiempo nosotros vamos a ver, porque recuérdese que esto es algo profético, que en el tiempo final muchos de aquellos que hoy son profetas, y estoy hablando de profetas genuinos de parte de Dios, de santos que han sido santificados de parte de Dios, no estoy hablando de tal vez un autonombramiento de ser santo o de otras cosas a los que hoy en día se les refiere como santos, sino de aquellos que han sido santificados por el Señor. Pero aquí nos da algo bien interesante la Escritura, que nos dice que sí van a matar a estos profetas, que sí van a matar a estos santos, que van a padecer como el Señor Jesucristo nos dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces vamos a ver los diferentes ataques que vienen en el tiempo final hacia las congregaciones, hacia los lugares donde tienen profetas genuinos, hacia los lugares donde están los santos del Señor. Entonces, en Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hacer caer este lugar? ¿Cuál fue el propósito de convertir en una habitación diferente? Es decir, que todo lo que entró, que nos nombra ahí que se hizo una habitación de demonios y de otras cosas. ¿Por qué se hizo? Porque cuando ellos mataron los profetas, cuando ellos mataron los santos, tomaron las posiciones, es decir, usurparon posiciones de los verdaderos siervos de Dios, usurparon una posición que no les correspondía. Y esto va a ocurrir en el tiempo final. En el tiempo final van a matar a los verdaderos, a los profetas. Y cuando menciona profetas y santos, estamos generalizando en el sentido de que es todo ministro que ha sido llamado de parte de Dios. El enemigo está buscando matar a los genuinos siervos de Dios para después que haya gente que usurpe estos lugares, que tome posición en estos lugares, y nosotros vamos a ver ahora en este pensamiento de la palabra qué es lo que ellos van a hacer, es decir, esa posición que usurpan, qué es lo que van a hacer. Ahora, entienda que el enemigo, cuando hace algo, antes de dar ese paso de rebelión, se asegura que haya gente que lo va a apoyar, que haya gente que lo va a respaldar, que haya gente que lo va a seguir. El enemigo, cuando él tomó y quiso usurpar o estar en un lugar que no le correspondía, pues obviamente primero se aseguró que hubiera gente que lo siguiera, así como muchos ministros que no son de Dios en este tiempo, primero ven quién los va a seguir, primero ven, y hay mucha gente tal vez detrás de ellos que le dicen: no, hermano, sí, aviéntate, ánimo, tú dale, y nosotros te apoyamos y nosotros estamos contigo, no sabiendo que realmente puede ser una influencia de hechicería que se esté haciendo y que tal vez estén afectando a los ministros que han sido verdaderamente llamados de parte de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que estos usurpadores, los que convirtieron esta habitación en habitación de demonios y de todo lo que más menciona, empezaron a hacer una mercadería de todo, es decir, usurparon las posiciones para hacer mercadería. En Apocalipsis 18:13 dice que hacían mercadería con canela, con especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y dice: almas
de hombres. Sabe qué terrible que hoy en este tiempo se hace mercadería con las almas de los hombres. Pero todo lo que menciona aquí tiene algo, un significado también que se puede aplicar al sentido espiritual. Por ejemplo, hablando de la canela, de las especies aromáticas, incienso, mirra y olivano, esas cosas mencionadas anteriormente nos están hablando de el aroma que nosotros podemos dar a Dios. Pero hoy en día ya no se preocupa muchas veces de lo que realmente agrada a Dios. La Escritura dice que cuando Cristo se presentó delante de Dios fue un olor grato, un olor agradable, un olor que le gustó a Dios. Pero la pregunta es que cuando estos usurpan, cuando la hechicería toma el control y toman las posiciones de lo que realmente no les fue dado por Dios, pues no se preocupan ya por realmente ser un olor grato. ¿Por qué? Porque es por hombres, es por lo que se decide humanamente, por las decisiones que se deciden sin realmente oír la voz de Dios. Gente que no le interesa ya el verdadero incienso, el verdadero aroma delante de Dios. Empiezan a hacer mercadería con esto y aún dice el vino. Es decir, ya el vino, realmente el gozo del Señor, en ocasiones, en lugares, dice, no, aquí está el gozo de Dios. Y sabe qué terrible que bailan tantas cosas, ya no es danza. Y no que estoy diciendo que el baile es malo, sino que hay diferentes tipos de baile, ¿verdad? Y hoy en día se puede ver en muchos lugares que incluso ya no buscan que sea algo del espíritu, sino algo de la carne, es decir, el vino lo han cambiado. Dice aquí también aceite, ya ahora el aceite, la verdadera unción de parte de Dios no se busca. Muchas veces dicen aquí está la unción, aquí está la unción, aquí está la unción, y realmente no hay esa unción de Dios. Es otra cosa lo que se está moviendo, es otra cosa lo que está fluyendo, porque el enemigo, y vamos a ver que este capítulo 18 está en paralelo con Mateo 25, lo vamos a leer más adelante, donde vemos lo que el enemigo quiere afectar en la congregación de los profetas y de los santos en el último tiempo, porque dice ha caído. Ya lo que los profetas y los santos solo se halló su sangre, están muertos. Ahora tomaron posición diferentes personas movidos por espíritus inmundos, movidos por cosas negativas, movidos por demonios, movidos por espíritus inmundos, movidos por algo que no es de Dios. Entonces, todo esto el enemigo lo va a querer afectar, el aceite, la flor de harina, es decir, esa pureza de la palabra, el trigo, las bestias, los que sirven, las ovejas, el redil del Señor, los caballos, aquella gente que se mete en guerra espiritual, caballos y carros, y dice, y esclavos, es decir, los que son siervos, los que realmente tienen un corazón de servicio, y por eso al final dice, almas de hombres. Ahora, dice en Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, usted puede ver que aquí ya menciona otro nombre, no solamente dice que la sangre de los profetas y de los santos, sino que le dice al cielo, alégrate, le dice a los santos, alégrate, le dice a los apóstoles, alégrate, y profetas, alégrate, porque está hablando obviamente de aquellos genuinos, de aquellos que han recibido un llamado de parte de Dios y que verán que vendrá el juicio sobre aquella gente movida por cosas negativas para causar situaciones difíciles dentro del pueblo de Dios. Entonces nosotros vemos qué es lo que quiere afectar.
porque el enemigo viene a afectar sobre todo, ¿verdad? Lo que aquí nos menciona, desde el versículo 22, nosotros podemos empezar a leer los diferentes aspectos, áreas dentro de una congregación donde la hechicería o el ataque va a venir sobre la iglesia. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se puedan suscribir. Si estos temas son de bendición para tu vida, compártelos con tus amistades en tus redes sociales. Y también si quieres apoyar este ministerio, también ya tenemos el botón en nuestros videos de gracias o thank you, por medio de los cuales puedes presionarlo, hacer clic y te envía, ¿verdad?, a hacer una aportación para este ministerio. Así que vamos a continuar y aquí vemos los diferentes ataques, ¿verdad?, sobre los santos, los profetas, es decir, la congregación de los santos en el tiempo final. Y dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? No quiere que se escuche más los arpistas, los músicos, los flautistas, los trompeteros. Dice, no se oirá más en ti. Le vuelvo a recordar, esto está haciendo referencia a de los que ya tomaron o los que ya usurparon una posición, pero quiere decir que los que estaban antes de ellos, pues también estaban oficiando la misma cosa, pero para Dios. Quiere decir que cuando se usurpó esta posición, se empezó a usar de una forma de la cual no le daba la gloria y la honra a Dios. Por eso le dice, la voz de tus arpistas, de tus músicos, de tus flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Uno de los primeros ataques que va a venir sobre la congregación de los santos, pues es en contra de la administración de la alabanza. ¿Por qué? Porque es algo muy poderoso, eso ya lo sabemos. La Escritura nos enseña en el Salmo 22 que Él vive, que Dios vive entre las alabanzas de su pueblo Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vive donde se le adora, donde se le alaba, Él se manifiesta y ahí está su presencia. Ahora sabemos que cada instrumento musical tiene un efecto. El enemigo quiere apagar la frecuencia del espíritu, pero quiere que se escuche una frecuencia negativa por toda la tierra, que de hecho hay una red tremenda de conciencia y de frecuencia negativa que está alrededor de la tierra. Pero nosotros tenemos que entender que hay un ataque en contra del ministerio alabántico en el tiempo final, para que ya no se busque ser un aroma grato, para que ya no se dé ese vino, ese gozo verdadero, para que ya no haya ese aceite, es decir, todo lo que veíamos en la otra diapositiva, el enemigo ya no quiere que haya eso, ya no quiere que haya esa canela, ese olor, ese incienso, esa adoración, ese vino, ese gozo, ese aceite, esa unción, esa palabra de Dios, esa ministración de aquellos que están sirviendo, de aquellos que están avanzando, de aquellos que se están levantando y que son siervos del Señor. Y entonces el enemigo quiere callar a los arpistas. Cuando nosotros vemos cómo el enemigo usaba negativamente, como aquel que se le dice la voz de tus arpas, ya no tendrás esa voz de tus arpas, y debilitaba a las naciones. Pero vemos por eso que cada instrumento tiene un efecto muy poderoso en la gente, pero el enemigo quiere que ya no se oiga. Dice, no se oirá más en ti. El arpa, ¿verdad?, que trae descanso. La flauta que trae esa celebración. En Isaías capítulo 30, verso 29, si no mal recuerdo, dice que es como el que sube con la flauta al monte del Señor, que sube para adorar, para celebrar al Señor. Los trompeteros, que son aquellos que dan el sonido de alarma, el sonido de alerta, dice, no se oirá
más en ti. Y dice, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Es decir, aquellos que están funcionando en sus dones, en sus talentos, en lo que Dios les ha dado. Pero dice, ni ruido de molino se oirá en ti. Aquellos que se dedican a la palabra y a la oración, aquellos que se dedican al estudio de la palabra con la finalidad no solamente de un mero estudio, sino de una revelación y una guianza del Espíritu Santo para dar esa palabra de Dios al pueblo que está necesitado. Ahora, ¿qué más? Es decir, primeramente vemos el ataque hacia el ministerio alabántico, vemos el ataque hacia los ministros que sirven dentro de una congregación y fuera de ella sirviendo al Señor, pero también a los que preparan la palabra. Es decir, que ya no haya esa hambre de orar, de ayunar, de leer la palabra. Ya no se oirá ruido de molino, dice, que sabemos que el molino se usaba, ¿verdad?, para poder dar esa vuelta para el trigo, ¿verdad?, para prepararlo. Pero si ya no se va a oír el artífice, si ya no se va a oír el ruido del molino, quiere decir que ahora el enemigo lo que quiere es apagar, es desanimar al pueblo del Señor, que ya no haya ese deseo en el ministerio alabántico. Hoy en día puede ser que no. Buscan más agradar al hombre, buscan más que sea un show, que sea algo diferente para agradar a las multitudes, y muchas ocasiones ya no se busca el ser un aroma grato delante de Dios, la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Por eso dice ahí, ya no va a haber vino, es decir, vas a hacer mercadería con el vino, con el aceite, con la mirra, con el incienso. Ya no se busca un verdadero objetivo de agradar a Dios. Es decir, ya no se escucha tampoco el artífice y el molino. ¿Por qué razón? Porque ya decimos, bueno, veo algo y ahí tomo y les enseño algo a la congregación, y ya no se busca, ya no se oye el ruido de las rodillas que están en un piso, de un clamor que se escucha de los siervos de Dios que están pidiendo esa palabra revelada, esa palabra que sea de bendición para el pueblo del Señor. Ahora se busca más en ocasiones la mercadería, se busca más en ocasiones el agradar al hombre. Por eso le dice el Señor, sal de ahí, pueblo mío. No estés con esa gente que solo busca, que ha usurpado ese lugar por hacer mercadería. Pero ¿qué más? Apocalipsis 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Y aquí vemos nosotros cómo es que no quiere el enemigo que haya esa luz de la lámpara alumbrando. ¿Cómo es que primeramente tenemos que entender que tenemos una lámpara que debe de estar encendida? Pero ¿cómo es que alumbra una lámpara? Pues con aceite. Es decir, que como en Mateo 25, lo cual le decía que es paralelo a esto, a este capítulo 18, nos enseña que quieren afectar la lámpara, que quieren afectar que no haya aceite por esa insensatez. Y dice, ya no va a haber lámpara, no va a alumbrar más en ti. ¿Cuántos en este tiempo tienen la lámpara apagada? Ya no se preocupan por verdaderamente alabar y adorar a Dios. Cuando están en un culto, tal vez hay indiferencia, hay frialdad, hay una apatía terrible en lugar de adorar, de bendecir, de alabar, de buscar el aceite, de buscar el vino de Dios, de buscar ser adoradores, de tener esa mirra, ese incienso, esa lámpara encendida, esa luz encendida, porque el enemigo lo que quiere es atacar la vida del creyente en su nivel de alabanza, de oración, de adoración, de lectura de la palabra, en la búsqueda continua del Señor, para que la luz de la lámpara no alumbre.
Dice aquí, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Hermano amado, tenemos que revisar cómo está nuestra vida espiritual, porque aquellos que en este tiempo buscan hacer mercadería, hermano amado, buscan hacer mercadería para ese incienso, para ese vino, para ese aceite, para esa palabra, para esos servidores. Dice que hacían mercadería con las almas de los hombres. Pero yo te quiero decir que Dios está llamando a su pueblo a ser un adorador, a ser un pueblo que le alaba, a ser un pueblo lleno de gozo, lleno de unción, lleno de revelación, lleno de palabra, lleno de servicio, lleno de guerra espiritual, un pueblo que su alma está delante de Dios, un pueblo que le clama, que se oye voz de arpa, que se oye música, que se oyen las flautas, que se oyen los trompeteros, que se escuchan los artífices, se oye un ruido de molinos, se oye un ruido de un pueblo que se levanta creyendo en el Dios poderoso que tiene y que está moviéndose, alumbrando, porque el enemigo dice, y aquí le está diciendo, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ese es el juicio que viene para los que usurparon la posición de los que antes estaban alumbrando el pueblo del Señor. Pero ahora cuando viene el juicio, le dice alégrate cielo, alégrase santos, alégrense apóstoles y profetas, Apocalipsis 18:20, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Pero vuelvo a repetir, antes de estos que a los que les dice que no se van a escuchar, es porque ellos tomaron la posición, usurparon la posición de los verdaderos, apagaron la luz de los verdaderos, apagaron la voz de los verdaderos, apagaron el ruido de los verdaderos y usurparon esa posición para una mercadería, para un encuentro, una unidad de hombres, de cosas que solamente fueron puestas por hombres y no por Dios. ¡Qué tremendo! Porque le dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Yo te quiero decir, hermano, Dios te llamó para alumbrar. No dejes que tu lámpara se apague. No permitas que el aceite mengüe sobre tu vida. Está, hermano, encendido con el fuego del Espíritu Santo, y que el aceite no falte sobre tu lámpara, porque el enemigo quiere apagar tu lámpara, el enemigo quiere que no alumbre en ti esa lámpara. Pero lo terrible también dice, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. ¿Sabe? Ni voz de esposo. ¿Por qué? Porque no quiere que la esposa escuche al esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el esposo? Cristo. Ya hoy en día se toman decisiones sin escuchar la voz del esposo. Ya hoy en día no se le dice, amado mío, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Habla, Señor, porque tu siervo escucha, tu siervo oye. Hoy en día se toman las decisiones no oyendo la voz del esposo. Ya no se oye la voz, dice, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. ¿Sabe por qué? Porque la esposa ha dejado de clamar, porque la iglesia ha dejado de orar, porque muchos ya no se escuchan, muchos les ha costado la oración, les ha costado la búsqueda de Dios, porque el enemigo eso es lo que está buscando, eso es lo que quiere, que ya no haya alabanza en tus labios, que ya no haya adoración en tu corazón. Pero yo te quiero decir, hermano amado, viene un tiempo donde dice, alégrate, porque ciertamente vendrá, aleluya, una vez más, un avivamiento sobre ti,
cual provocará una alabanza de tu corazón, una adoración de tu corazón, un vino que viene de parte de Dios, un aceite que destila de la presencia de Dios, una voz del esposo que te guía y de la esposa que está clamando y que le dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Además de esto dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por eso se llama los ataques de la hechicería en el último tiempo, porque fue la hechicería que causó que fueran engañadas todas las naciones. Pero no solamente las naciones, sino, como dice el apóstol Pablo: temo por vosotros. En otra ocasión dice: ¿quién os hechizó? Porque terriblemente la hechicería se va a infiltrar, como la Escritura dice, como ya anticipadamente nos está avisando lo que va a ocurrir. Aquí la situación es que nosotros, como pueblo del Señor, estemos preparados para lo que va a venir, estemos preparados con ese aceite, estemos preparados, llenos nuestra vida del Señor, para poder nosotros sobrepasar lo que ha de venir en el tiempo final. La hechicería va a introducir situaciones terribles a las congregaciones, de tal manera que se convierta ya no en algo de libertad, como dice la Escritura, sino en libertinaje. Congregaciones donde ya son de mismo pareja, una pareja del mismo género que pastorea una congregación, donde se permiten cosas terribles por causa del libertinaje. ¡Qué terrible, hermano amado! La situación, la condición que se va a encontrar la iglesia del Señor. Pero por eso en Apocalipsis 18 nos enseña esos ataques que van a ocurrir, para que nosotros, hermano, analicemos nuestra vida y veamos que no estemos cayendo en esa situación. Por eso se le da el aviso y le dice: salid de ella, pueblo mío. ¿De qué? ¿Salid de qué? No está hablando nada más de una congregación, está hablando de un sistema de pensamiento, de un sistema donde la gente se conforma con solamente lo que es muy superficial, donde no se mete a un nivel de la presencia de Dios tan poderoso que puede también tener un efecto sobre aquellos que le rodean. Pero acá en Mateo capítulo 25, le digo, nos da esta semejanza, es decir, está paralelo. Mateo 24 nos habla de las señales de la venida y del fin del siglo, y en Mateo 25 nos habla una vez más en referencia a lo que dice en Apocalipsis, es decir, todos los ataques que vienen y lo que quiere afectar el enemigo, pues es lo que viene en Mateo 25. Por ejemplo, en Mateo 25 uno dice: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Pero nos damos cuenta que, como en Apocalipsis 18 dice, ¿verdad?, que hicieron mercadería con el aceite, pues aquí en esta porción, cuando nos sigue hablando, dice que había 5 prudentes y 5 insensatas, que no se prepararon con ese aceite, es decir, desatendieron tal vez el ministerio alabántico, el ministerio de servicio, el ministerio de la palabra. Y esto no lo estoy hablando en un solo lugar, es decir, en la congregación, sino dentro de nuestra casa,
dentro de todas las áreas de nuestra vida, porque esto es importante. Entonces nosotros vemos que por desatender eso, también desatendieron el nivel de aceite en sus vidas. La voz del esposo no la escucharon, porque dice que cabecearon y se durmieron, así como en Apocalipsis 18 dice también que la voz del esposo no se escuche, ni la voz de esposa en ti, pues cuando éstas se duermen, lo que escuchan es la voz solo del que anuncia, ¿verdad? Que el esposo ya llegó, pero no oyen la voz del esposo. Fíjese los diferentes ataques que vienen porque no quiere el enemigo que escuchemos la voz del Señor. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, háblame, pero no esperamos a que nos hable. Tomamos decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que vemos, pero no en la voz de la guianza del Señor. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? Sigue hablando en el verso 14 y está la parábola de los talentos y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y nos habla del descuido del servicio, así como veíamos también en Apocalipsis que le está diciendo, no se oirá más en ti al artífice, no se oirá ruido de la piedra de molino. Entonces el servicio de Dios, el servicio a Dios, dice que los llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, pero nos habla de esos talentos que algunos, ¿verdad? Sí estuvieron sirviendo, pero otros escondieron el talento que les fue dado. Yo te pregunto, hermano amado, ¿estaremos sirviendo como Dios quiere? ¿Estaremos oyendo la voz de Dios? ¿Estaremos cuidando tener el nivel de aceite, de mirra, de vino, de todo aquello que hicieron mercadería aquellos, pero que nosotros no es mercadería, es el cuidado de tener lo que Dios nos está dando? Y en Mateo 25:31 nos habla del juicio final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y está hablando en esta porción, si usted lo quiere revisar, Mateo 25, que le digo que es paralelo a Apocalipsis 18, nos habla de aquellos que hicieron, que sirvieron en diferentes áreas para el Señor. Porque dice, cuando me viste sediento, me diste de beber. Cuando me viste hambriento, me diste de comer. Cuando me viste desnudo, me cobijaste, me cubriste. Cuando estaba en la cárcel, me visitaste. Cuando estaba enfermo, fuiste a verme, me atendiste. Y les dice, tomen el reino, tomen, entren a este gozo. Pero qué terrible, hermano amado, si nosotros estamos descuidando esas áreas, porque hay una hechicería terrible, hermano, que en el tiempo final, en el último tiempo, vendrá, hermano, buscando hacer solo mercadería de todas las cosas que son en cuanto al servicio, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, en cuanto a la congregación, solo se buscará la mercadería. Por eso dice los grandes o con los que tú estabas eran los mercaderes, los magnates de la tierra. Qué terrible, hermano amado, que en el tiempo que vivimos se busca más eso que agradar al Señor. Pero yo sé que Dios tiene un plan, está escrito por una razón, pero también la palabra nos da el consejo de cómo, hermano, cuidar estas áreas en nuestra vida para que nosotros seamos ese pueblo que le dicen alégrate, que somos ese pueblo
que está preparado, que somos ese pueblo que sigue clamando, que sigue adorando, que sigue alabando, que sigue con vino, que sigue con aceite, que sigue con ese aroma, ese incienso grato delante del Señor, que siga haciendo ruido con esa piedra de molino, que siga haciendo ruido con artífice, con el servicio, y que decimos, Señor, aquí seguimos para la honra y la gloria de tu nombre. Yo no sé cuántos de los que escuchan este mensaje, tal vez tú dices, Señor, yo reconozco que he descuidado el servicio a ti, reconozco que he descuidado el nivel de aceite en mi vida, reconozco que he descuidado el nivel de vino, de gozo en mi vida, pero quiero una vez más, Señor, reavivar, quiero una vez más buscar, Señor, llenarme, buscar, Señor, alumbrar, buscar, Señor, hacer ese ruido de que estoy activo, Señor, para tu obra, sirviéndote con todo mi corazón. Así que, hermano, no temas en volver, no temas en regresar, no temas en decirle, Señor, aquí estoy una vez más, aquí estoy, Señor, porque quiero ser de aquellos que se están preparando para el tiempo final. Si este pensamiento ha sido de bendición para tu vida, yo te invito que lo compartas con tus amistades, que lo compartas con tu familia, que lo compartas en tus redes sociales. No te olvides darnos like, y si quieres contribuir a este ministerio, también tenemos el botón de thank you, de gracias, ¿verdad? Para poder sacar la palabra del Señor más y más, extenderlo de una forma más profesional, cada vez más para la honra y la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga con los tuyos y hasta la próxima. Shalom.